Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos entonces a esta sesión de CIPAS número 3, correspondiente al ejercicio 3 de nuestra unidad 1 del del curso de métodos numéricos. Hoy tenemos 26 de septiembre y antes de iniciar con los temas pues que nos atañen en esta noche, vamos a responder una pregunta que nos hicieron correspondiente a el uso de GeoGebra para las sumas de Riemann del punto medio. Entonces, claro, si uno ingresa a GeoGebra como tal, bueno, voy a ver si le puedo colocar el lenguaje en español, mejor, ¿cierto? Si uno ingresa a GeoGebra como tal, uno pone la función suma y entonces, claro, aparecen diversas opciones, o suma inferior, suma izquierda, suma superior, pero no está implementada como tal la opción de suma de Riemann para punto medio, por ejemplo. Entonces, si uno le coloca suma, no aparece suma de Riemann de punto medio. ¿Listo? Eso no significa, bueno, hasta trapezoidal aparece, pero no aparece punto medio. Eso no significa que no podamos sacarla, digamos, mediante una especie, pues, de truquito como tal, ¿vale? Voy a ponerla de la siguiente manera. Voy a borrar esto que está aquí, voy a borrar esto que está acá. Entonces, yo le doy suma y la primera opción, como ustedes ven, aquí en la primera opción, me aparece con varias opciones dentro. Una que dice suma de lista, suma tal, suma tal, suma tal, ¿cierto? A ver, mire, verifiquemos bien, a ver si es esa. Función, 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 a ver. Exacto. Vamos a ver, creo que es esta. Lo que me da duda es con el valor inicial, con el valor final y el punto. A ver, si no, ahorita la buscamos. ¿Listo? Suma de cuadrados, suma inferior, suma superior. A ver, vemos un segundito. Sí. Ahí sí, ve. A ver. Lo que me causó duda fue que aquí dice expresión y no dice función, porque en las otras sí dice función, extremo izquierdo, extremo derecho y número de rectángulos, pero en esa no dice expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué día incluso la sacamos con un estudiante? Denme un segundito, revisamos aquí porque hace algunos días la sacamos con un estudiante que me preguntó lo mismo y verificamos a ver. Es con la suma de rectángulos, tutor. ¿Con la suma de rectángulos? Sí, señor. A Lo ver, que, sí, que le porque había hace preguntado. algunos días, ¿sí? Sí, señor. Ah, ok, sí, sí, tienes toda la razón. Suma de rectángulo. Yo estaba colocando solamente la suma y, claro, me colocaba era la función sigma ahí que no corresponde. En la suma de rectángulos, entonces, es exactamente la función que nos sirve, ¿no? Suma de rectángulos. Entonces, la suma de rectángulos me pide algunos parámetros. El de función, extremo izquierdo, extremo derecho, pues. Me pide el número de rectángulos y me pide la posición del rectángulo inicial. Entonces, esa función es la que me va a servir en este caso porque me permite a mí adecuar la posición del rectángulo inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo posicionar el primer rectángulo en el punto medio y ahí es donde se va a cuadrar todo. ¿Listo? Entonces, esa es la que voy a utilizar. Por ejemplo, la función. ¿Cuál puede ser la función? X al cuadrado. Puede ser muy sencillita, ¿no? Entonces, la función X al cuadrado. Le colocamos extremo inferior, es decir, el punto izquierdo al intervalo. Puede ser 0, por ejemplo. Extremo derecho, por ejemplo, puede ser 5. ¿Listo? Número de rectángulos, número de intervalos. Pueden ser 10 intervalos. Y aquí es donde está entonces la situación, cuando uno escoge la posición del rectángulo inicial. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo lo puedo escoger con la mitad, ¿cierto? Es decir, si yo tengo, incluso voy a coger solamente 5 intervalitos para que se vea cómo es. Si yo cojo 5 intervalos y entonces estoy desde el rectángulo, desde 0 hasta 5, quiere decir que el primer intervalito sería de 0 a 1. El segundo sería de 1 a 2.
El tercero sería de 2 a 3. El cuarto sería de 3 a 4 y el quinto sería de 4 a 5, ¿cierto? Y yo le coloco que el de la posición inicial sea, por ejemplo, en la posición 0.5. ¿Listo? Y ahí debería quedarme la suma de Riemann en el punto medio. Observen que ahí cuadra en el punto medio. Entonces, la vaina es que, claro, uno tiene que jugar un poquito con esos numeritos ahí. El número del intervalo o el número de los intervalos que le ponga y tiene que saber ubicar dónde va el primer intervalito para que le queden justamente en el punto medio. Miren que ahí ya está en el punto medio. Entonces, en mi caso particular, yo le había puesto, bueno, la longitud del intervalo es desde 0 hasta 5, es decir, la longitud es 5, y yo le había puesto 5 intervalos, es decir, que yo ya sabía que cada intervalito de estos va a tener una anchura, o va a tener de ancho una unidad, ¿cierto? Entonces, por eso le puse 0.5 aquí. Si yo le pongo, por ejemplo, que sean 10 intervalos, pues si yo le coloco 0.5 aquí, ya no me va a dar en el punto medio, ¿no? Ya no me va a dar en el punto medio. Vamos a ver. Ah, sí, parece entonces que sí se cuadra así. Entonces 0.5 significa la mitad del intervalo. Entonces sí, cuadra así entonces, estimados estudiantes. Sí, exactamente. Este 0.5 significa entonces la posición con respecto al intervalo. 0.5 sería que entonces arranca en la mitad del intervalito. ¿Listo? Entonces, sí, eso es. Si yo quiero, por ejemplo, colocar desde 0 hasta 10, por ejemplo, en el intervalo, quiero colocar una partición de 20 intervalitos, pero dejando 0.5 quiere decir que voy a estar siempre en el punto medio, ¿vale? Entonces, ahí justamente cuadra otra vez todos en el puntico medio. De esa manera, entonces, podemos cuadrar la suma de Riemann en el punto medio sin necesidad de que esté implementada oficialmente, ¿vale? Sin necesidad de que esté implementada. ¿Qué día? Sí, me preguntó un estudiante y estuvimos mirando pues cómo sacarla y efectivamente pues encontramos como esta manera de sacar la suma de Riemann del punto medio pues a través de GeoGebra. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Para Jaime está claro? Sí, señor, sí, señor. Ah, listo, perfecto. Y bueno, muchísimas gracias al estudiante también que me recordó porque ese día lo miramos, la verdad, y ya se me estaba olvidando. Creía que era con la función suma, pero no. Es suma de rectángulos, es la función que nos sirve ahí. ¿Listo? Es suma de rectángulos, ¿vale? Listo, estimados estudiantes. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos. Vinimos en esta ocasión a estudiar el ejercicio 3, que básicamente es un ejercicio de solución de ecuaciones. Yo creo que esto se trabó aquí. Vamos a ver si toca volver a abrir esto, porque yo creo que se trabó ese programita. Es un ejercicio básicamente de... ¿Ve? ¿Qué pasó? De solución. Está raro hoy. De solución de ecuaciones, ¿vale? Pero, pues, no cualquier tipo de ecuaciones, sino ecuaciones un poquito más complicadas que llaman no lineales. Entonces, ¿cuál es la situación en general? Que nosotros vamos a tener una ecuación del tipo f de x igual a 0. Y nuestra idea es resolver esa ecuación, ¿no? Resolver esa ecuación. En muchas oportunidades, resolver la ecuación significa básicamente despejar la x, ¿no? Hay ecuaciones muy sencillas que, bueno, le dicen a uno 3x menos 2 igual a 8, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, el 2 que está restando lo paso a sumar, me queda 3x igual a 8 más 2, queda 10. Entonces 3x igual a 10, el 3 lo paso a dividir y me queda 10 tercios y ya, despejé x y esa es la solución de la ecuación, ¿vale? Pero resulta que hay ocasiones en donde la ecuación puede ser bien complicada y pues que incluso ni siquiera podamos despejar la variable x. Es decir, no podemos hacer o encontrar una solución exacta matemáticamente, entonces nos toca hacerla numéricamente. Entonces, justamente eso es lo que vamos a estudiar, cómo resolver este tipo de ecuaciones, pero desde el punto de vista numérico.
Y para eso, por supuesto, nosotros tenemos varios modelos o varios métodos para resolverlas. Incluso en la guía que les había mandado de la unidad 1 están pues detallados cada uno de los modelos. Está el método de bisección, el método de regla falsa, el método de Newton, el método de la secante, pero esos son solamente algunos de todos los que hay. Hay de hecho infinitos modelos para resolver ecuaciones, ¿vale? ¿Cuál nos conviene más? Bueno, depende muchas veces de la ecuación, depende muchas veces del problema que estemos tratando. En general no hay una manera de saber cuál nos conviene más, sino que para algunas ecuaciones puede ser que uno sea mejor, para otras ecuaciones puede ser que otro sea mejor. ¿Listo? Eso pues también nos lo da la experiencia. Cuando estamos resolviendo, pues simplemente uno ensaya y mira pues con cuál le va mejor. Por ejemplo, el método de bisección es un método que funciona casi siempre, pero es bastante lento, es decir, tiene pues ventajas y desventajas. El método de la regla falsa, por ejemplo, es un método que funciona un poco más rápido que bisección, pero también tiene sus desventajas. El método de Newton es un método muy rápido, pero también tiene desventajas. El método de la secante es un método también bastante rápido, pero como todos hemos dicho, ya también tiene sus desventajas ahí, ¿vale? Entonces, por eso es que tenemos que, dependiendo del problema, saber qué método vamos a escoger. ¿Listo? Para esta ocasión, he preparado el CIPAS para que resolvamos la ecuación, coseno de x igual a x, ¿vale? Como ustedes ven, es una ecuación complicada. Si me dicen a mí despejar la variable x, no se puede despejar la variable x de ahí, no se puede. Es bien complicada despejar esa variable x de ahí. Si yo digo x igual a tanto, pues bueno, ¿cómo se despeja la variable x si está dentro de ese coseno? Y si la saco de este coseno, va a quedar dentro de una función coseno en la otra x que está por acá. Entonces no se va a poder despejar x ahí tan fácilmente. ¿Listo? Entonces justamente eso es lo que queremos estudiar en esta ocasión. ¿Cómo hacer para resolver ese tipo de situaciones? Entonces ya sabemos, la que vamos a resolver es esta. ¿Listo? Si no estoy mal, creo que es un punto de la tarea. No sé, no recuerdo muy bien. Incluso pues aquí está la guía de actividades. Revisemos a ver. Si no estoy mal, creo que es uno de los ejercicios de la tarea. Tal vez. Ah, sería el B. ¿Listo? Aquí está, miren, el B. ¿Vale? Entonces sería como resolver el B. Pero pues obviamente, como siempre hemos dicho, esto que hacemos aquí se puede adaptar para cualquiera de los otros ejercicios, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer, o lo primero que vamos a hacer, es revisar, o mejor dicho, darnos cuenta que para nosotros poder colocar esta información en Python o en los métodos que vamos a implementar, no podemos colocarla así, tal cual nos la están dando aquí, ¿vale? No podemos colocarla así, sino que tenemos que entregar una ecuación igualada a 0. ¿Por qué igualada a 0? Pues porque básicamente eso es lo que van a resolver todos los métodos, es la ecuación igualada a 0, no igualada pues a otra cosa, sino igualada a 0. Miren que aquí empieza igualada a 0. Entonces, yo no puedo colocar esa información así de coseno de x igual a x en Python. Yo tengo que colocar, para implementar estos métodos, es despejar, o mejor dicho, igualar a 0 esto, organizar esto un poquito, ¿listo? Entonces, si yo lo organizo un poquito, básicamente lo que me va a quedar es algo así. Vamos a borrar esto de aquí. El x que está aquí sumando lo paso al otro lado a restar y me quedaría así. Coseno de x menos x igual a 0. ¿Listo? Esta ecuacioncita, o mejor dicho, esta función que se visualiza ahí, específicamente la de la parte izquierda, coseno de x menos x, es lo que yo tengo que colocar. ¿Listo? Es igualada a 0. Algunos ejercicios de la tarea ya están igualados a 0, pero otros no. Miren, por ejemplo, el ejercicio E ya está igualado a 0. Es decir, no hay que organizar nada en el ejercicio E, ya está organizado, igualado a 0. Pero los demás ejercicios no están igualados a 0. Miren, el A, el B, el C, el D. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo colocarla así directamente como me la dan ahí, tengo que organizarla. Y en el punto B, pues ya lo dice, ¿no? Coseno de x menos x igual a 0.
En el punto A sería como x al cubo menos x menos 2 igual a 0. En el punto C sería como x al cuadrado menos 3 igual a 0. El punto D sería como la exponencial de menos 5x menos 2.2x igualado a 0. Es decir, siempre igualado a 0. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta ahí. Ya la organicé, ya puse igualado a 0. Entonces, ahí es donde empiezo ya a trabajar con mis métodos. Entonces, vamos a comenzar a resolver o comenzar a hacer este método. Primero el de bisección. ¿Listo? Entonces, como siempre he preparado pues digamos un esqueleto de lo que vamos a hacer. Es más o menos como se debería presentar la actividad, ¿cierto? Primero pues la portada, una pequeña introducción al ejercicio. Miren, es un parrafito cortico nada más, pero pues por lo menos lo contextualiza uno. En este ejercicio vamos a resolver numéricamente la ecuación coseno de x igual a 0 a través de 4 métodos diferentes: bisección, regla falsa, Newton-Raphson y el método de la secante. Compararemos los resultados y veremos qué método funciona mejor para nuestro caso. ¿Listo? En esta situación de CIPAS, pues vamos a hacer los 4 métodos: bisección, regla falsa, Newton-Raphson y secante. Pero, pues, ya ustedes saben, en la guía de actividades, a cada uno se le solicita solamente 2, ¿no? Bisección y regla falsa, por ejemplo, bisección Newton-Raphson. Entonces, solamente 2, ¿vale? Aquí vamos a hacer los 4, pero ya a nivel práctico, pues solamente hay que implementar 2 para la tarea, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Bueno, ya saben, si hay alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, simplemente encienden el micrófono y ya está listo. No hay ningún inconveniente con eso. Bueno, entonces sigamos. Aquí está. Y hacemos un marco teórico de los métodos, ¿no? En mi caso particular, pues he hecho un marco muy inspirado pues en la guía que subí, muy inspirado pues en esta guía. He puesto pues prácticamente lo mismo, simplemente indicando pues cómo se hace el método de bisección, qué es lo que hay que buscar y las ventajas, las desventajas. Por ejemplo, la ventaja del método de bisección: siempre converge a una solución, garantiza encontrar la raíz de la función, si la función es continua en el intervalo y si existe un cambio de signo. Desventaja, pues la convergencia es lenta, requiere que el intervalo inicial sea conocido y que contenga una raíz. Entonces, ahí pues como las ventajas, las desventajas. Aquí está la expresión para la regla falsa, Newton-Raphson, la expresión para Newton-Raphson y todo esto, ¿vale? Entonces empecemos ahora sí. Ya, digamos, he colocado aquí unas cositas básicas. He cargado unos paquetes básicos. He cargado, por ejemplo, NumPy, que ya hemos dicho, pues el paquete encargado de la parte matemática o una de las librerías encargadas de la parte matemática, muy conocida. Tabulate, que lo hemos utilizado ya prácticamente en todos los IPAs que hemos hecho, en todos los ejercicios. Matplotlib, que lo ensayamos también en un tipo IPAs, en el ejercicio 2 para hacer la gráfica. Entonces, pues con estos paquetes ya podemos iniciar ahí, ¿vale? Y cargamos ahora la función. Entonces, miren el código para cargar la función, ¿vale? Como ustedes ven, la función que yo cargo es la función coseno de x menos x, lo que les dije. Es esa función la que yo tengo que cargar. No puedo cargar coseno de x igual a x, no puedo cargar coseno de x solamente, no, simplemente tiene que ser la que encontramos despejando, pues, y igualando a 0, ¿no? Entonces, coseno de x. Y aquí yo hice como una pequeña pruebita a ver si estaba, pues, trabajando esa función. Es decir, evalué la función en 2 y vi cuánto dio, ¿vale? Vamos a correr esto, aunque sea para que conecte y para que veamos que todo esté funcionando bien hasta ahí. Entonces, hasta el momento hice eso, ¿listo? Vamos a hacer primero el método de bisección. Vamos a crear el método de bisección. Y para el método de bisección, yo necesito cuadrar primero el intervalo donde voy a trabajar. Resulta y acontece que el método de bisección básicamente requiere que haya un cambio de signo en la función. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, aquí voy a colocar,
que si nosotros tenemos, por ejemplo, una funcioncita, aquí vamos a comprar un cartesiano, queremos, por ejemplo, un intervalito ahí, o debemos identificar mejor, debemos identificar un intervalito aquí, ¿vale? Debemos identificar un intervalito ahí, pongámosle con extremos A y B, pero donde haya un cambio de signo, ¿listo? Eso es lo que tenemos que identificar, que si, por ejemplo, la función evaluada en A es positivo, pues la función evaluada en B sea negativo, que haya un cambio de signo en la función. ¿Por qué necesitamos eso? Porque si hay un cambio de signo en la función, entonces eso me garantiza que cuando la función comience a existir y comience pues a tabularse y todo eso, al haber un cambio de signo, entonces en algún momento la función tiene que pasar por el eje X, tiene que cortar al eje X. Es decir, la función va a tener una raíz y esa raíz es justamente la solución a la inecuación. Es justamente lo que va a buscar el método de bisección. ¿Listo? Esa va a ser la solución a mi ecuación. Entonces, justamente necesitamos entonces un cambio de raíz y para eso necesitamos encontrar nosotros un intervalo donde se haga ese cambio de signos, donde se realice ese cambio de signo. Entonces, lo primero que yo hago es graficar la función. Puede ser aquí mismo incluso, puede ser aquí mismo, y yo coloco la función aquí, coseno de x menos x. Y como ustedes ven, ya quedó la gráfica de esa función y yo ahora tengo que identificar un intervalo donde se haga ese cambio de signo. Por ejemplo, aquí yo ya puedo ver gráficamente que en el punto 0 la función toma un valor positivo, está en el positivo, y en el punto 2 toma un valor negativo, está en el eje Y, en la parte negativa del eje Y. Es decir, que cuando x vale 0 es positiva, cuando y vale 2 es negativa. Por lo menos identifico un cambio de signo y eso me sirve para comenzar mi ejercicio. ¿Listo? Eso me sirve para comenzar mi ejercicio. Entonces, voy acá. Comencemos ahora sí el código. Entonces, necesitamos un valor inicial del intervalo y necesitamos un valor final del intervalo. Pero ya los identificamos en GeoGebra. GeoGebra nos ayudó. En 0 el valor de la función es positivo, en 2 el valor de la función es negativo. ¿Listo? Y por supuesto que vamos a necesitar algunas cositas, ¿no? Bueno, aquí ya me está colocando algunas cosas de tolerancia. Sí, efectivamente, la tolerancia que exigimos, en este caso en el ejercicio, es de 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces voy a colocarle aquí como que total puede ser, o tolerancia total puede ser. Y coloquémosle esto del orden de 10 elevado a la menos 6. Recuerden que en Python el doble asterisco significa elevado, ¿no? Entonces, esto me estoy diciéndole que la tolerancia que vamos a tener es de 10 a la menos 6. ¿Listo? Vamos a inicializar ahora el error que vamos a tener. Entonces, error y démosle un valor alto simplemente para inicializarlo. Usualmente cuando inicializamos una variable, la inicializamos con 0, por ejemplo, y cosas así. Pero en este caso la voy a inicializar con un valor alto porque voy a asumir primero que el error es alto. ¿Listo? Por ejemplo, 100 puede ser. ¿Va? Entonces, inicializo con 100. Listo. Inicializo, por ejemplo, el error en 100 y necesitamos, pues, obviamente, donde guardar los errores. Vamos a guardar una lista donde guardar los errores y las aproximaciones. Entonces, armemos, también inicialicemos una lista de errores. Pongámosle errores y para, digamos, diferenciarla, coloquémosle errores B como de bisección. ¿Listo? Errores B de bisección. Ahí está. ¿Listo? Esa lista de errores B es donde vamos a guardar los errores en cada iteración de nuestro algoritmo. Y también, por supuesto, que vamos a guardar nuestras aproximaciones, es decir, lo que vamos encontrando que se vaya aproximando a la solución, ¿vale? Entonces, eso sería, A sería el extremo izquierdo del intervalo, que ya miramos en GeoGebra que puede ser 0, B sería 2, el extremo derecho del intervalo,
El total sería justamente lo que estamos diciendo, que sería la tolerancia, ¿cierto? El error que buscamos, el error total que buscamos, y ese es del orden de 10 a la menos 6. ¿Cómo se me ocurrió? ¿Cómo lo saqué? Pues en la guía de actividades dice, de hecho, estimados estudiantes, miren que aquí en la guía de actividades me piden un error de el orden de 10 a la menos 6. Entonces, no es que a mí se me ocurrió colocarle 10 a la menos 6, que yo dije que ese me gustaba, ¿no? Es simplemente que en la guía de actividades me piden que tiene que tener una exactitud del orden de 10 a la menos 6. Entonces, por eso, lo de 10 a la menos 6 ahí. ¿Listo? Y también vamos a guardar, por supuesto, ya estamos guardando los errores, estamos guardando las aproximaciones, guardemos las iteraciones B también, para que me vaya guardando el número de iteraciones que voy a tener, y vamos a inicializar la variable contadora, ok, el contador, vamos a inicializar en 0, y vamos a inicializar también el punto C anterior, que es la iteración o la aproximación anterior, ¿listo? Incluso aquí ya está, C igual a 0, por ejemplo. Incluso la podemos colocar fuera de este intervalo, puedo colocar 5 ahí, por ejemplo. Entonces, si estamos en el intervalo desde A hasta B, desde 0 hasta 2, al C anterior lo puedo colocar fuera de ese intervalo para que no esté ahí pegadito, pues, y por ejemplo sea 5. Entonces, ahí ya vamos viendo, ¿listo? Con esto ya podemos empezar a trabajar. Te recuerden, errores B, vamos a guardar los errores que vamos teniendo en cada iteración del algoritmo. Aproximación B, vamos a guardar las aproximaciones a la solución de la ecuación que vamos teniendo en cada paso del algoritmo. Iteraciones B, vamos a ir guardando una iteración, 2 iteraciones, 3 iteraciones, 4 iteraciones, y va a ser el contador de las iteraciones. C anterior, ya vamos a ver para qué es, pero simplemente es para guardar el puntico anterior o la iteración anterior, ¿listo? Para guardar la iteración anterior, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que verificar para poder iniciar, ahora sí, es verificar si se cumple la condición de que hay un cambio de signo en estos intervalos. Tenemos que verificarla siempre. Es lo que me exige el método de bisección. El método de bisección solicita verificar si hay un cambio de signo, si f de A por f de B me da negativo. ¿Listo? Entonces, verifiquemos esto, verifiquemos que eso sea negativo. Entonces, coloquémoslo así. Si f de A, ¿listo? Multiplicado por f de B, y la idea es que eso sea negativo para poder avanzar, ¿listo? Que eso sea negativo. Entonces, vamos a decirle que si eso es mayor o igual que 0, perdón, aquí, ¿qué pasó? Voy a colocarle aquí, que si eso es mayor o igual que 0, si f de A por f de B es mayor o igual que 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar si f de A por f de B es mayor o igual que 0? Incluso ella me está colocando, no hay raíz en el intervalo. Claro, si f de A por f de B es mayor que 0, no se puede aplicar el método de bisección. Entonces, voy a colocarle que imprima algo, pero que imprima, por ejemplo, que no se puede aplicar el método de bisección. Puede aplicar el método de bisección. ¿Listo? Entonces, no se puede aplicar el método de bisección. ¿De acuerdo? Si f de A por f de B es mayor o igual que 0, no lo podemos aplicar. ¿De acuerdo? Y, bueno, que salga de esto, ¿no? Simplemente que no haga nada. Entonces, exit y que no haga nada. ¿Listo? Entonces, esa sería una condición que necesitamos ahí para verificar que sí se puede aplicar el método de bisección y que si se puede aplicar, bueno, continúe. Si no se puede aplicar, es decir, si f de A por f de B me da positivo, mayor o igual que 0, entonces no podemos aplicar el método de bisección y no haga nada. ¿Listo? ¿Está bien hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Clara la situación hasta ahí? ¿Me comentan, por favor? ¿Está claro? Sí, profe. Yo quería preguntarle al Ajá. principio de dónde sacó A que vale 0 y B que vale 2. Ok, yo me apoyé en GeoGebra, ¿no? Yo me apoyé en GeoGebra. Recuerden que
Para aplicar el método de bisección, yo necesito un cambio de signo en la función. ¿Listo? Necesito verificar dónde hay un cambio de signo. Entonces, necesito un número en el eje X donde la función sea positiva y un número en el eje X donde la función sea negativa. ¿Está bien? En este caso, yo lo identifiqué visualmente. Cuando X vale 0, la función vale 1, es decir, es positiva. Cuando X vale 2, la función vale menos 2.5 aproximadamente. Entonces es negativa. Pero lo saqué a ojo, ¿listo? Aquí yo hubiese podido colocar perfectamente 0 y 1, por ejemplo, también me servía. En 0 vale 1 y en 1 también es negativo. Entonces también me hubiese servido. Es decir, ese intervalo 0,2, 0,2 que puse ahí no es único, no es único. Simplemente lo puse porque fue el que saqué a ojo, ¿listo? ¿Hubiese podido colocar otro? Sí. La única condición que necesito es que cambie de signo, que uno sea positivo y uno sea negativo. ¿Listo? Listo, profe, ya le entendí dónde sacó esos números. Listo. Entonces, claro, y este 10 a la menos 6 de la guía de actividades, este error de 100, ya les dije, empezamos con un error grande, justamente porque pues los errores generalmente son chiquitos y para calcular bien y para que no se salga pues del ciclo que vamos a colocar, colocamos un error grandecito. ¿Listo? Sea anterior, va a guardar la iteración anterior. Aproximaciones B es una lista donde van a estar iteración 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aproximación B es donde va a guardar la aproximación a la solución y errores B, donde vamos a ir guardando los errores en cada iteración, ¿vale? Ahora ya colocamos o ya podemos colocar el ciclo para nuestro método de bisección. Resulta y acontece que, por ejemplo, for es una manera de colocar un ciclo en Python, pero es apropiada para algunos casos, pero no es tan apropiada para otros casos. For, el ciclo for se recomienda mucho cuando nosotros conocemos exactamente cuántas iteraciones va a tener el ciclo. ¿Listo? En este caso particular de este método de disección, no sabemos cuántas iteraciones va a obtener. Va a tener 5, 10, 15, 20, 25, 30. No sabemos cuántas iteraciones va a tener el método de disección. No es claro para nosotros. Entonces, el ciclo for de pronto no es el más apropiado para nosotros. En este caso, el ciclo while va a ser más apropiado. ¿Listo? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que haga este ciclo mientras. El while es mientras, ¿no? Entonces le vamos a dar las condiciones. Vamos a colocarle dos condiciones. Observen, que haga este ciclo y una condición puede ser que el error sea, por ejemplo, bueno, o que la iteración, coloquémosle primero la iteración, que la iteración sea menor que 100, ¿listo? Es decir, que este ciclo lo haga siempre que hagamos pues menos de 100 iteraciones, por ejemplo, menos de 100 iteraciones. Entonces, él se va a salir del ciclo, por ejemplo, cuando llegue a la iteración 100. Ya va a decir, no, se hicieron 100 iteraciones y no encontró solución hasta el momento, pues no la va a encontrar. Entonces, detengo este ciclo. ¿Listo? Si no la coloco, pues seguramente se quedaría infinitamente haciendo iteraciones y puede ser que no encuentre la solución. Entonces, pongámosle así, que se haga el ciclo mientras las iteraciones sean menores que 100 iteraciones, pero lo del error también, mientras también que el error, por ejemplo, sea mayor que el total, justamente como dicen ahí. Miren, ¿qué es lo que está pasando aquí entonces? Le estoy diciendo, haga este ciclo mientras que el número de iteraciones sea menor que 100 y el error sea mayor que el total. ¿Por qué es mayor que el total? Porque justamente ese total es el grado de precisión que me están pidiendo en la hoja de en la guía de actividades. ¿Listo? ¿Cuándo se va a salir de este ciclo? Él se va a salir de este ciclo cuando se cumpla alguna de las, cuando no se cumpla alguna de las dos condiciones. Es decir, por ejemplo, si llega a la iteración 100, él dice, no, ya se incumplió esta primera condición. Si llegué a la iteración 100, se incumplió esta primera condición, entonces me salgo del ciclo. ¿Listo?
O la otra manera de salirse del ciclo es que puede ser que él no haya llegado a la iteración 100, puede ser que no haya llegado, pero si el error que encontró ya, si el error en la aproximación que encontró ya es menor que el total, entonces también se está incumpliendo esta condición de aquí. Entonces va a decir, esta condición ya no se está cumpliendo porque el error que encontré ya es menor que el total y la condición es que sea mayor. Entonces me está diciendo que como ya es menor, ya no se cumple esa condición, entonces me salgo del ciclo. Por eso coloco así, que cumpla este ciclo o que se haga este ciclo mientras se cumplan las dos condiciones. Si alguna falla, se sale del ciclo. Si alguna falla. Entonces, si las iteraciones son mayores o iguales que 100, se sale del ciclo. O si el error es menor que lo que me pide la guía de actividades, entonces se sale del ciclo y encontré la solución. Eso es. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a programar? Pues vamos a programar entonces simplemente el valor de C. Muy fácil. C es igual a más B sobre 2. A más B sobre 2. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿De dónde saco esto de que B es igual a más B sobre 2? Simplemente está aquí, mírenlo. Está aquí en la guía que hicimos para la unidad. Es justamente lo que hay que hacer para el método de bisección. Coger a C como el punto medio entre A y B y volver a evaluar si se está cumpliendo la condición o no se está cumpliendo la condición, ¿vale? Entonces quedaría así. Si C es igual a más B sobre 2, entonces eso es lo que vamos a actualizar ahí. ¿Listo? Entonces C es igual a más B sobre 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ir guardando ese valor de C. Entonces voy a irlo guardando en donde tenemos que irlo guardando. ¿Listo? Entonces tenemos que irlo guardando donde tenemos que irlo guardando. ¿Dónde era? En aprox B, ¿no? Aprox B punto append, ahí incluso me lo está colocando, C. ¿Qué le estoy diciendo con esta línea, estimados estudiantes? Le estoy diciendo que vaya a la lista aprox B, que es donde voy a guardar las aproximaciones, y añada a esa lista ese valorcito C, que es justamente la primera aproximación a mi solución. ¿Listo? Que me guarde entonces esa primera aproximación. ¿Listo? Ahora, necesito actualizar el intervalo donde vamos a trabajar. Necesito actualizar el intervalo donde vamos a trabajar. Aquí está, ¿no? Miren. Dice, verificar si f de A por f de B es menor que 0. Ya lo hicimos, lo verificamos. Calcular el punto medio C igual a más B sobre 2. Ya lo hicimos. ¿Listo? Ahora dice, si f de C es menor, bueno, y es igual a 0 o es menor que cierta tolerancia, entonces esa es la solución. Dice, si f de A por f de B es menor que 0, entonces la raíz está en el intervalo AC y reemplazar B por C y f de B por f de C menor que 0, reemplazar a A por C. ¿Listo? Entonces vamos a colocar esto. ¿Qué es lo que me dice ahí entonces? Que si f de A por f de C es menor que 0, entonces vamos a colocarlo acá. Coloquémoslo aquí, ¿cierto? Entonces sería así. Si, ahora vamos a colocarlo ahí, f de A por f de C, f de A por f de C es menor que 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer si f de A por f de B es menor que 0? Lo que dice la guía, si f de A por f de B es menor que 0, entonces reemplazar a B por C, es decir, B es igual a C, ¿cierto? Entonces, es decir, B es igual a C. ¿Listo? De otro caso, si f de A por f de C no es menor que 0, entonces reemplazar a A por C, es lo que me dice la guía, miren. En otro caso, si f de B por f de C es menor que 0, reemplazar a A por C. Entonces, en otro caso, reemplazar a A por C. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazarlo. Entonces, claro, aquí, si f de A por f de C es menor que 0, entonces B es igual a C. Y de otro caso, incluso ya lo había colocado ahí, pero bueno, en otro caso, A es igual a C. Uy, ahí se agregó hartísimo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice ahí. ¿Listo? Esto lo voy a borrar porque no es necesario todavía. Miremos a ver cómo va el asunto ahí. Entonces, claro, ahí ya tenemos.
Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Ya verificamos entonces esta condición de aquí. Y tenemos que ahora repetir los pasos, pues, hasta que se alcance, ¿vale? Vamos a calcular el error ahora. Vamos a calcular el errorcito ahora. ¿Cuál va a ser el error que se va a cometer o cuál va a ser el error que se va a tener? Entonces, error va a ser igual a... Y lo calculamos de la siguiente forma. Va a ser simplemente el valor absoluto entre dos expresiones, entre el valor de C y el valor de C anterior. ¿Listo? Por eso es que yo les decía que vamos a ir guardando, que vamos a tener este valorcito C anterior que le dimos igual a 5 en este caso particular. ¿Por qué? Porque ese valorcito C anterior es donde vamos a ir guardando, donde vamos a ir calculando los errores. ¿Listo? ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos así. El valor de C actual, que es donde va a estar la primera aproximación a la solución, menos el valor de C anterior, que para esta primera iteración sería el valor de 5. Ya luego lo actualizamos y va a quedar pues con un nuevo valorcito, ¿listo? Actualicemos C anterior, démosle el valorcito ahora de C, lo actualizamos y guardamos los errores. Bueno, aquí incluso ya me lo colocó. Aquí incluso ya me lo colocó, ¿listo? Ya está ahí todo. Observen lo que va a hacer ahí. Entonces, ya tenemos calculado el error. El error entonces es la diferencia entre C y C anterior. Y esta línea de aquí que dice errores b.append, lo que va a hacer es guardarme el error, guardar el error en la lista que teníamos que llamaba errores b. Entonces, en errores b vamos a guardar ese errorcito. Y en iteraciones b, yo les dije que íbamos a guardar las iteraciones. Entonces, claro, que me guarde la iteración y que estamos resolviendo. Y que le sume 1 a la iteración para que vuelva otra vez a iniciar todo. ¿Listo? Para que vuelva otra vez a crear todo esto. Entonces, yo creo que ahí estaría. Vamos a ver qué más nos podría faltar. ¿Qué más nos podría faltar? De pronto, bueno, simplemente... bueno, la tolerancia, ¿no? La tolerancia para cerrar este ciclo while también. Entonces, coloquémoslo así. ¿Listo? Ahora bien, vamos a guardar la tolerancia, vamos a cuadrar con la tolerancia. ¿Listo? Entonces, dice así. ¿Cuál va a ser esta condición? Entonces, si f de C es menor, voy a colocar aquí, si f de C, ¿cierto? Es menor que una tolerancia grande, pongámosle 10 a la menos 12, entonces se cierre todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues que se detenga todo, break, que se cierre todo ahí. ¿Listo? Que se detenga todo. ¿De acuerdo? ¿Esta condición cuál es? Esta condición básicamente es esta condición que no la habíamos puesto todavía. ¿Listo? Es esta condición de aquí. ¿Qué está diciendo esta condición? Que si f de C es igual a 0 o es muy pequeñito, es menor que una cierta tolerancia, entonces C es la solución, C es la que me sirve. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues que le estoy diciendo justamente eso. Le estoy diciendo que si f de C es menor que una cierta tolerancia, en este caso le puse 10 a la menos 12, es decir, si es muy chiquitico, entonces que ese es el que me sirve. Detenga todo porque ese es el que me sirve. ¿Listo? Detenga todo porque ese es el que me sirve y ya está. Esto lo voy a colocar aquí antes de las iteraciones, mejor para que no corte ahí, sino que alcance a contar la última iteración. Y listo. Imprimamos entonces el resultado. Imprimir entonces y le vamos a colocar que imprima entonces toda esta información que va a obtener ahí. Entonces, coloquémosle así. Imprimir, pongamos la aproximación, pongámosle aquí por el método de bisección, ¿cierto? Por el método de bisección de la raíz, aunque aquí ponen de la raíz. De la raíz es C, ahí ya está incluso, y el número de iteraciones fue, bueno, incluso, pongámosle aquí con error de, y pongámosle aquí la variable error, con error de error, ¿cierto?
y con tantas iteraciones, en tantas iteraciones, puede ser en y iteraciones. Listo, entonces este no me sirve, este ya lo colocamos acá arriba. Entonces, este texto aquí me está diciendo, vamos a imprimir esta información entonces. La aproximación por el método de bisección de la raíz C, que es la que va a calcular ahí, con error de tanto, me va a poner el error que he calculado en iteraciones. ¿Listo? Vale, entonces ahí debería funcionar todo. Verifiquemos a ver si todo está funcionando correctamente. Este está bien, este está bien, este está inicializado, este está inicializado. Este está bien, iteraciones, ajá, error mayor que total. Ese es el punto medio, sí señor. Aquí está la aproximación, le vamos agregando la aproximación de C. Verificamos entonces, aquí está la escogencia, ajá, el error, C menos C anterior. C anterior es igual a C, actualizamos C anterior, guardamos los errores, guardamos las iteraciones y también le decimos que si FS es muy chiquitico, pues que termine todo y que ya queda ahí. Listo, ahí ya quedaría quedar, parece que no está mal ahí. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, el método de a ver, pongámosle aquí, la encontré una iteración, bueno, pongámosle aquí otro numerito, a ver, vamos a verificar, ¿listo? A ver, ¿qué pasó? Parece ser que está cuadrándola bien. A ver, verifiquemos. A, le pusimos 0, B, 3. Ajá. Iteraciones 0, está bien. Total, este está bien, ¿cierto, estimados estudiantes? Número, bueno, el error 100. Aquí está bien. Iteraciones 0, aquí está bien. Listo. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Que si f de b es 0, entonces, listo, no se puede aplicar método de disección. Ok, no cumple la condición, básicamente. Y en el ciclo while, que si el ciclo es menor que 100 o el error es mayor que el total, entonces actualice C, guardemos aproximación y escojamos esto, ¿no? F de A por F de C es menor que 0, entonces B es igual a C, si es lo que decía allá. O si no, A es igual a C, sí, es lo que decía allá. Los errores van a ser los valores absolutos entre C y C anterior. Actualizamos C anterior. Y ponemos aquí errores B. Guardamos los errores, ¿no? Listo. Y guardamos las iteraciones también. Bueno, guardamos las iteraciones también. Aquí de pronto lo voy a guardar por acá. Para que me quede más fácil acá. Listo, guardamos las iteraciones. Y dice que si f de c es menor que 10 a la menos 12, entonces, ahí está, ¿no? Esa es la solución. Que si f de c es menor que 10 a las 12, esa es la solución. E imprimimos. Vamos a ver qué pasó. Listo. Sí, pero hay algo que me está cometiendo el errorcito aquí porque no estamos teniendo 100 iteraciones. El error sí es mayor. 10 a la menos 12. Vamos a ver. Ay, papá, porque tú sigues con los audífonos. A ver, aquí iteraciones B. Deme un segundito, a ver, verifiquemos que todo está bien, porque aquí dice la raíz de bisecciones de 1.5, pero la raíz no es 1.5, la raíz es como 0,7, algo así está cuadrándola aquí. Entonces, algo está fallando aquí, se está saliendo rapidito del método de bisección. F de A y F de B está bien, es 0 y 2, ajá. Y entonces, vamos a ver qué puede estar fallando aquí, porque según yo debería funcionar bien ahí. Ajá. Aquí teníamos 2 originalmente. Este está bien, sí, este está bien. Se puede aplicar el método de disección. Ajá. C es igual a F, A más B. Sí. Sobre 2, está bien. Y guardamos esa información en aprox B. Ajá. Este está bien. F de A por F de menor que 0.
entonces hacemos esto. ¿Listo? Si no, en caso contrario, A es igual a C. ¿Está bien? Error, entonces sería C menos C anterior. ¿Listo? El valor de C en este momento, entonces sería A más B sobre 2, que sería 2 sobre 2, 1, para mi caso. Entonces el siguiente error sería 4. C anterior, agreguémosle C y vamos a guardar ese error. Y más aún, pues le agregamos esto otro, ¿no? Si f de c es menor que 10 a la menos 12, aquí de pronto lo sabe ese, de pronto, porque f de c pues es negativo. Yo creo que es este, que no le he agregado el valor absoluto aquí. Yo creo que es este, porque f de c está siendo negativo y está deteniendo. Pongámosle entonces el valor absoluto aquí. Yo creo que es esta situación. Eso, ahora sí ya. Sí, lo que pasa es que no le había puesto el valor absoluto aquí. Entonces, claro, al no ponerle el valor absoluto, fs estaba siendo negativo y estaba saliéndome del ciclo sin continuar el proceso. Ahora sí ya hizo todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora? La aproximación por el método de disección de la raíz es 0.739085, bueno, y otros decimales más, con un error de 9.53 por 10 a la menos 7, es decir, muy chiquitico, y lo realizó en 21 iteraciones. Ahora sí me convence esa situación. Claro, fs estaba haciendo negativo y se estaba saliendo. ¿Listo? Ahora sí lo hizo bien. Verifiquemos que efectivamente está bien, es decir, en GeoGebra uno puede colocar aquí un puntico y verificamos cuánto vale ese puntico, a ver si es que está así. Es 0.74. Y aquí me calculó 0.7390, o sea que sí, efectivamente. ¿Listo? Estimados estudiantes, o sea que sí está funcionando el método de disección. Sí hay convergencia a la solución en 21 iteraciones. ¿Hasta ahí está claro, estimados estudiantes? Había un errorcito por ahí, pero era justamente por eso, porque el valor absoluto de FS no lo habíamos puesto, y entonces FS estaba siendo negativo, y al ser negativo, pues entonces, claro, se salía del ciclo y no continuaba ahí, ¿vale? ¿Hasta ahí claro, estimados estudiantes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios? No, profe, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer, listo, vamos a crear una tablita para verificar cómo está funcionando lo de los errores, cómo está creando esto, ¿listo? Coloquemos, por ejemplo, aquí un código y vamos a crear una tablita. ¿Qué es la información que tenemos hasta el momento? Tenemos el número de iteraciones, el error cometido en cada iteración y la aproximación en cada iteración. ¿Dónde está guardado eso? Eso está guardado en estas tres listas. En errores B están los errores, aproximación B están las aproximaciones y las iteraciones están en las iteraciones de B, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esa información, vamos a crear una tablita que nos dé todo lo que está haciendo en este caso, ¿listo? Entonces coloquémosla así, tabla de bisección, por ejemplo, y entonces cuadremos esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a crear, o que nos cree, pues básicamente, una lista, ¿cierto? Y que nos combine, incluso ahí ya la hizo esto, está genial. Y que nos combine estas tres tablitas. Miren lo que me va a combinar aquí. Esta función zip que aparece aquí, me va a reunir o va a combinar las tres tablitas que tenemos. La de iteraciones, la de aproximaciones y la de los errores. ¿Listo? Me va a combinar esas tres tablitas para poderlas sacar. Entonces, aquí ya. Entonces, aquí está. Sí, me va a combinar estas tres tablitas. Iteraciones, aproximaciones y errores. Y ahora le voy a colocar que simplemente la imprima con la función o con el paquete tabulate que ya hemos utilizado antes. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo, imprímame esta tablita que vamos a generar con estas tres columnas, iteraciones, aproximaciones y errores. La primera columna se va a llamar iteración, la segunda columna se va a llamar aproximación y la tercera columna se va a llamar error. Eso debería generarme entonces una tablita de iteraciones, aproximaciones y errores para ver cómo se va comportando todo este método. ¿Listo?
Entonces, ay, aquí falló algo, a ver qué pasó. Input, sintaxis, ajá. Entonces dice que algo falló aquí, iteración, Entonces vamos a ver, si no, pues lo hacemos nosotros. Entonces, el encabezado de los headers, entonces es este, ¿no? Iteración, aproximación, error, ¿listo? Si no, pues hagámosla nosotros. Yo la puse la que salió ahí, pero si no, si perdemos tiempo, pues hagámosla nosotros mismos, ¿listo? Entonces pongámosla así los encabezados. Entonces, encabezado, pongámosle encabezado de bisección, ¿cierto? Encabezado B, y aquí está incluso, bueno, las tres, ¿cierto? Y ahora que me imprima la tabla B, ¿cierto? Con los headers encabezados B, ¿está bien? Y aquí puede ser simplemente, grid nomás fancy, no, ahí. Yo creo que ahí de pronto ya sale. Ahí ya sale, listo. Entonces miren lo que pasó. Me creó esta tablita donde vemos el número de iteraciones. En la segunda columna vemos cómo se va aproximando a la solución. Miren, en la primera iteración, la aproximación era 1. El error era 4, claro, porque yo le puse un error grande al principio, que le puse 5 al valor, entonces, claro, estaba lejos. En la segunda iteración se aproximó a 0.5, en la tercera aproximación 0.75, y así aproximadamente, bueno, así fue moviéndose, y cada vez más cercano al 0.739. En la iteración 21, el error que cometió era del orden de 10 a la menos 7. Por eso aparece ahí 9.53 e a la menos 7, es decir, 10 a la menos 7. O sea que efectivamente era un error muy chiquitico, ¿listo? Incluso más aún, podemos crear, por ejemplo, la grafiquita, ¿no? La grafiquita que ya hemos utilizado antes o que ya hemos creado antes. Creémosla rápidamente para que nos quede bien, pues de una vez todo esto. Creo que cargamos el paquete Matplotlib, ¿cierto? Entonces, creemos la grafiquita utilizando el paquete Matplotlib. Aquí estaba. Sí, ya está cargado el paquete Matplotlib. Entonces, creamos la grafiquita y entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? Pues plt.figura, ¿cierto? Y démosle un tamaño. Entonces, bueno, ahí está. ¿Ve? ¿Qué? Ahí está incluso ya. ¿Ve? Eso sale aquí. Pongámosle entonces free size, ¿cierto? Y pongámosle el tamaño, ¿no? Igual a... ¿Qué se sale? Listo, ya. Figura de tamaño 10,6, es como lo normal. ¿Y qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar iteraciones B con errores B. Vamos a graficar el número de iteraciones versus los errores. ¿Listo? Vamos a colocarle algunas cositas. Vamos a colocarle, por ejemplo, un marcador. Marcador, por ejemplo, ahí ya está incluso. Pongámosle un marcador 0, tal cual. Puede ser el marcador. Incluso ahí ya está. Ajá, estilo de línea. Error de iteraciones, método de bisección. Iteraciones. Ahí está, incluso. Vamos a ver. Yo creo que este me funciona perfecto. Esto sí, yo creo que este funciona muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Entonces, ahí está. ¿Qué pasó? Este código aquí me va a generar una grafiquita para ver cómo se va comportando el número de iteraciones versus los errores. ¿Vale? Ya sabemos que este método de bisección hizo 21 iteraciones. Entonces, va a aparecer hasta 21 ahí. Y que me vaya colocando simplemente una bolita pues en cada uno de los puntos. ¿Listo? Por eso digamos, este parámetro aquí, marker. Y estilo de línea, pues que hagan la lineecita que conecte los puntos. Simplemente, pues eso fue lo que hicimos ahí, que muestre los cuadritos estos, pues la grilla en el plano cartesiano. Y me creó este grafiquito, ¿vale? Como ustedes ven, este grafiquito muestra exactamente qué es lo que está pasando ahí. A medida de que el número de iteraciones avanza, 10 iteraciones, 15 iteraciones, 20 iteraciones, bueno, el error va descendiendo y se va aproximando cada vez más a 0. ¿Listo? El error va descendiendo y se va aproximando cada vez más a 0. Entonces, ahí está. Ese es justamente el método de bisección, ¿vale? Ya con esto hemos terminado el método de bisección. Afortunadamente, el método de la regla falsa es muy parecido al método de bisección. De hecho, las condiciones son las mismas. De hecho, en el método de la regla falsa,
es una mejora al método de bisección. Las condiciones son las mismas, o sea que todo el código de bisección nos va a seguir para la regla falsa. Lo único que va a cambiar es la escogencia del punto. En el método de bisección, la escogencia del punto era A más B sobre 2. En el método de regla falsa es esta cantidad que está aquí, miren. Es C es igual a B menos F de B por B menos A sobre F de B menos F de A. Eso es lo que tenemos que poner en este lugar de aquí, no este valor de C que pusimos en bisección, sino ese valorcito que nos están diciendo ya. Y todo lo demás es totalmente igual, porque el método de bisección y el método de regla falsa son, de hecho, primos hermanos, digámosles. Es decir, método de regla falsa es una mejora al método de bisección. Entonces, ¿qué puedo hacer para el método de regla falsa? Puedo copiar todo el código, literalmente todo lo voy a copiar, lo voy a llevar para acá abajo. Esta tabla del método de bisección, gráfico para el método de bisección. Ah, bueno, esto ya lo hicimos. Incluso aquí estaba por espacio, pero ya lo hicimos. Método de regla falsa. ¿Listo? Copio todo el código de bisección. Copio todo el código de bisección literal. Y voy a cambiar solamente lo que tenga que cambiar, ¿vale? Por ejemplo, en errores B, errores de bisección, no, errores de regla falsa. ¿Listo? Aproximaciones, donde guardo las aproximaciones de regla falsa, simplemente como para que no se me confunda con el de allá. Aproximaciones, iteraciones de regla falsa. ¿Listo? Lo demás, todo igualito. Entonces, no se puede aplicar el método de bisección, no, de regla falsa. ¿Listo? Todo lo demás igualito. Pero aquí, donde está el valorcito de C, tengo que actualizar ese valorcito y tengo que poner la expresión que está aquí. B menos F de B por B menos A sobre F de B por F de A. Tengo que poner esa expresión. Es lo único, digamos, lo más grande que va a cambiar ahí. Entonces sería C es igual, ya no a esto, sino B menos, y coloco entonces todo eso que estaba ahí. ¿Listo? Que era F de B por B menos A. Todo esto sobre F de B menos F de A. ¿Está bien? Voy a verificar a ver si está bien escrito. Es B menos, entonces aquí F de B, está bien, por B menos A, está bien, aquí dividido, F de B menos F de A. Verifico acá. Creo que sí está bien. ¿Listo? Creo que sí está bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para el método de regla falsa. Todo lo demás es igualito, completamente igual, solamente que actualizo el valor de C de la manera que me están diciendo que lo actualice ahí. B menos F de B por B menos A. ¿Cierto? Aquí pues un espaciecito para que sea más bonito. Y sobre B, F de B menos F de A. ¿Listo? Y todo lo demás igualito. Aquí entonces, la aproximación no la guardo en aproximación B, sino que la guardo en aproximación RF. ¿Listo? Regla falsa. El error también lo guardo en RF. Y las iteraciones también las guardo, pero en iteraciones de RF. ¿Listo? La aproximación por el método de regla falsa de la raíz es C, error de tanto, con iteraciones. Listo, todo lo demás igualito, igualito, igualito. ¿De acuerdo? Y esto debería entonces compilar el método de regla falsa. Listo, ahí está, miren. Lo compiló. La aproximación por el método de regla falsa es 0.739085. Verifiquemos que es la misma del método de bisección. 0.7385. ¿Qué? 0.739085, ¿no? 0.739085. Pero observen lo siguiente. Aquí ya hay una diferencia. El método de regla falsa lo hizo en 8 iteraciones nada más. El método de bisección lo hizo en 21 iteraciones. Es decir, que hubo una mejora con respecto al método de bisección. De 21 iteraciones pasamos solamente a 8 iteraciones para encontrar la misma aproximación. Es decir, esta escogencia de C
que dan en el método de regla falsa, sí nos brinda una mejora para el método. Lo hizo en menos iteraciones, ¿vale? Voy a crear la tablita ahora para el método de regla falsa, pero lo podemos hacer igualito. Voy a copiar este código y voy a hacer, o mejor dicho, lo voy a pegar aquí y simplemente hago las modificaciones. Tabla de bisección, no. Tabla de regla falsa. Aproximaciones de bisección, no. Aproximaciones de regla falsa y errores de regla falsa. Encabezados de regla falsa y encabezados de regla falsa aquí. Y tabla de regla falsa también aquí. ¿Listo? Eso debería quedarme entonces la tablita de aproximaciones para este método de la regla falsa. Como ustedes ven, solamente hizo 8 iteraciones del algoritmo y encontró una aproximación del orden de 6.36 por 10 a la menos 7. Vamos a ver, bicepción, ¿cuánto fue? 9.53 por 10 a la menos 7. Es decir, incluso el orden del error de regla falsa es un poquitico mejor que el de bicepción, y haciendo solamente 8 iteraciones versus las 21 iteraciones del método de bisección. Y el gráfico también, por supuesto, copiemos el código de los gráficos y adaptémoslo para regla falsa. Es que es lo que yo siempre les digo, uno hace un código y lo reutiliza para que le vaya saliendo lo demás. ¿Listo? Aquí está. Y entonces gráfico, pero ya no de bicepción, sino de regla falsa. Regla falsa. Okay. Ajá. Y método de regla falsa. ¿Listo? Iteración de regla falsa, error de regla falsa. Ok. Ahí debería salir ya. Vamos a verificar. Está. ¿Listo? Y como ustedes ven, el error decrece muy rápidamente a 0 y con solamente 8 iteraciones completó todo. Entonces, si se fijaron, el método de bisección y método de regla falsa son igualitos. Lo único que cambia es la escogencia de ese valorcito C. En el método de bisección era A más B sobre 2, que es la mitad del intervalo, pero en el método de regla falsa es ese número que está ahí, B menos F de B por B menos A sobre F de B menos F de A. Eso mejora la situación, es una mejor escogencia, reduce el número de iteraciones y por tanto el tiempo computacional. Y bueno, vimos que la reducción es significativa. De 21 iteraciones pasamos a 7 iteraciones nada más. ¿Listo? Pero justamente eso es regla falsa. Estimados estudiantes, ¿claro está ahí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Todo claro, profe, está claro, está claro. Listo. Ya saben, entonces, si alguien tiene que programar, por ejemplo, regla falsa, les sirve lo que hicimos para bicepción, hacen el pequeño cambiecito que dijimos y ya está, ¿listo? Si alguien toca bicepción, pues bueno, lo mismo. Entonces, ahí ya quedaron programados los dos. Vamos a programar ahora, entonces, el método de Newton. Método de Newton es un método un poquito más complicado. El método de Newton-Raphson requiere el uso de la derivada de la función. ¿Listo? Entonces, aquí lo vamos a programar. El resultado que obtengamos con el método de Newton tiene que ser el mismo que ya obtuvimos, 0. Bueno, lo que nos dio ahí, ¿listo? Tiene que ser igualito, 0.739085, ¿listo? ¿Cómo es el método de Newton-Raphson? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que programar un ciclo. Aquí está. Donde tenemos que darle un punto inicial, se lo damos nosotros, ¿listo? Y tenemos que calcular la aproximación siguiente con esta expresión, ¿listo? Esta es la expresión que tenemos que poner ahí. ¿Cuál va a ser? Entonces, la aproximación futura, digámosle aproximación x u n más 1, va a ser igual a la aproximación presente menos la función evaluada en la aproximación presente sobre
la derivada de la función evaluada en la aproximación presente. Es decir, para calcular una aproximación futura, él tiene que evaluar toda esta expresión. Y como ustedes ven, la expresión necesita a la función y necesita la derivada de la función. Nosotros ya tenemos la función allá arriba programada. La función era coseno de x menos x. Ahora tenemos que programar la derivada de la función y repetir este paso hasta que x, la aproximación futura menos la aproximación presente sea menor que una tolerancia. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que programar. Incluso aquí en la guía pues hay una idea de cómo programarlo. Esto se puede hacer así también, no hay ningún inconveniente. Entonces, vamos a ver cómo sería. Necesitamos un valor inicial. ¿Listo? Entonces, pongamos aquí toda esta situación. Necesitamos un valor inicial, necesitamos calcular la derivada de la función. Entonces, vamos a poner la derivada de la función. Definición y vamos a poner la derivada de la función. Aquí está la función como la pusimos allá arriba. Esta es la que tenemos allá arriba. F de x igual a coseno de x menos x. Pero voy a colocar ahora la derivada. Entonces, no le voy a colocar f de x, sino derivada de f de x, por ejemplo. ¿Y cuál es la derivada de coseno de x menos x? Bueno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, menos y entonces tal cual seno, ¿no? Menos seno de x y la derivada de x es 1. Entonces, esa de ahí sería la derivada. La derivada de coseno es menos seno y la derivada de x es 1. ¿Listo? Esa sería entonces la derivada. Ya tengo entonces programada la función y la derivada. Ahora demos el valor inicial. Como ustedes veían, como dijimos, necesitamos un valor inicial. Pongámosle x sub 0, que ese valor inicial sea x sub 0. Y en este caso, démosle el valor 0. Tiene que ser un valor aproximado, tiene que ser un valor cercano a donde está la raíz. Y ya vimos que en el intervalo desde 0 hasta 2 nos sirvió para encontrar la raíz. Es decir, yo puedo darle en este caso x sub 0 igual a 0. Tiene que ser un valor aproximado a la raíz. Entonces, en este caso, repito, yo me di cuenta de que la raíz se encontraba en el intervalo desde 0 hasta 2. Fue lo que le pusimos en bicepción. Entonces, le voy a colocar simplemente, en este caso, igual a 0. ¿Listo? También le puedo colocar x igual a 1 o x igual a 2. Pues tiene que ser un valor más o menos cercano a la solución. ¿Listo? El contador para las iteraciones, inicialicémoslo en 0. Otra vez lo mismo. Bueno, incluso aquí ya me la está colocando. Bueno, ahí. Lo mismo que hicimos hace rato. Total, ahí es donde vamos a tener entonces la tolerancia que vamos a tener para el error de 10 a la menos 6, lo que dice la guía de actividades. El error igual a 100, pues ya lo habíamos puesto porque habíamos dicho que básicamente era para que no se saliera del ciclo, ¿cierto? Y lo mismo hace rato. Miren que aquí ya le puso errores de Newton-Raphson, aproximaciones de Newton-Raphson, iteraciones de Newton-Raphson. ¿Listo? Y necesitamos un valor de x también anterior, lo que yo les decía, necesitamos un valorcito para calcular el error, básicamente, ¿no? Va a ser el error, ¿listo? X interior, puede ser, hace rato le pusimos 5, pongámosle 0 esta vez, no hay problema con eso, ¿listo? Vamos a crear el ciclo ahora sí, crear el ciclo para Newton-Raphson. Lo mismo hace rato, ciclo for no es conveniente en este caso porque no sabemos cuántas iteraciones va a tener, si va a tener 21, si va a tener 7, si va a tener menos, si va a tener más. Entonces, es más conveniente un ciclo while para eso. Y incluso las condiciones pueden ser las mismas que para el método de bicepción. Esas fueron las condiciones que le pusimos. Mientras que el número de iteraciones sea menor que 100 y el error sea mayor que ese total que le pusimos dado por la guía de actividades, entonces haga lo que vamos a colocarle ahorita. ¿Listo? En este caso en particular, repetimos, este ciclo while se va a salir de ahí siempre que alguna de estas condiciones no se cumpla. Es decir, si llegamos a la iteración, supongamos 101, se va a salir de ahí y ya no va a seguir haciendo ciclos. Y la otra forma es que el error cometido sea menor que la tolerancia que me dan en la guía de actividades, lo que significa que ya estoy muy cerca a la solución, ¿no? Si alguna de las dos cosas falla, entonces se sale del ciclo y ahí termina el ciclo. ¿Por qué es conveniente colocar
esta condición sobre los ciclos, porque si la otra condición no se da, es decir, si la otra condición se cumple siempre y no colocamos una condición sobre el número de iteraciones que sea menor que 100, por ejemplo, puede suceder que el algoritmo se quede infinitamente haciendo ciclos, y entonces nunca iría a terminar ahí, ¿vale? Entonces, siempre es bueno, digamos, tener una condición o dos condiciones de respaldo para que el ciclo se salga, pues, si por alguna razón, alguna de las condiciones siempre se cumple y siempre quedaría ahí pegado haciendo ciclos, entonces tener como otra de respaldo, por ejemplo, esas las iteraciones, ¿listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ciclo entonces? Lo que vamos a hacer en este ciclo es justamente colocar ese valor de x. X es igual a, bueno, ya me olvidé cómo es que era el asunto, miremoslo aquí, x es igual a el anterior, ¿cierto? El anterior. Entonces, x es igual a el anterior, que le pusimos x sub 0, menos la derivada evaluada en el anterior sobre la derivada, perdón, menos la función evaluada en el anterior sobre la derivada evaluada en el anterior. Entonces, menos la función evaluada en x sub 0, ¿listo? Dividido la derivada de la función evaluada en x sub 0, ¿listo? Entonces sería así. El valorcito x, que es donde se va a guardar la siguiente aproximación, es el punto anterior, que es el punto x sub 0, menos la función evaluada en el punto anterior, x sub 0, dividido la derivada de la función evaluada en x sub 0. ¿Listo? Eso debería estar correcto ahí. Es esta expresión de aquí. Simplemente que allá le pusimos a este que dice x sub n, que es donde vamos a guardar la iteración futura, le pusimos x, y a este anterior le pusimos x sub 0, ¿no? Eso fue lo que hicimos ahí. Entonces, verifiquemos que todo esto está bien. Ahora, guardemos las aproximaciones. Aproximación, ¿cierto? De Newton-Raphson. Y guardamos esa aproximación. Así fue que le pusimos, ¿no? Ah, con A mayúscula, con A mayúscula. Aproximación de Newton-Raphson, ajá. Y pongámosle que guarde ese valorcito de x. Que guarde la aproximación futura. ¿Listo? Y ahora que actualice bueno, no que actualice, sino que sí, que actualice el x anterior, le demos x, que este es el que va a calcular el error, simplemente, ¿vale? Y guardemos los errores, ¿no? Guardemos los errores. Entonces, ¿cuál va a ser el error? No hemos puesto el error, ¿no? Aquí no hemos puesto el error. Ajá, entonces vamos a ver. Creo que nos olvidamos de colocar el error todavía. Entonces, mientras esto, hagamos esto. Listo, x, guardamos entonces la aproximación. Listo, está bien. El error, no lo hemos calculado todavía para actualizar este. ¿Listo? El error, calculémoslo como el valor absoluto entre x y x anterior. Listo, ahí está. El valor absoluto entre la aproximación actual menos la aproximación anterior. Y actualizamos la aproximación anterior. Ahora sí ya tiene sentido para mí. Actualizamos la aproximación anterior y guardamos los errores. Esos los errores, ajá, los guardamos ahí. Listo. Vamos a ver. Guardamos los errores. Los errores los guardamos en esta lista que llama errores NR. ¿Está bien? Y aquí guardamos ese errorcito. ¿Listo? Guardamos ese errorcito. La condición de hace rato también. Si, que era la que nos fallaba hace rato, ¿no? Si f de x es menor que 10 a la menos 12, entonces cierre. ¿Está bien? Actualizamos el punto x sub 0 a x y la iteración le sumamos 1 y guardamos las iteraciones. Ahí debería estar bien, de hecho. Esto está muy bien. Ahí debería estar bien. ¿Listo? Uno ya no tiene que hacer nada aquí, muchachos. Uno ya no tiene nada que hacer. Mire, todo le sugiere a uno. Entonces, ¿que imprima qué? La aproximación del método de Newton-Raphson de la raíz es x con error de tanto y en iteraciones. ¿Está bien? Eso debería funcionar. ¿Listo? Esto debería funcionar. Creo que sí. Verifiquemos a ver que todo esto funciona.
todo funciona perfectamente. Miren lo que pasó aquí. ¡Ja! Increíble el método de Newton-Raphson. Miren, encontró la aproximación 0.739085. Listo. El error que encontró es mucho más pequeño que los anteriores que hemos encontrado en el método de la secante y en el método de regla, el método de regla falsa y en el método de bisección. Hace rato, en el método de regla falsa, el error era de del orden de 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Acá es del orden de 10 a la menos 10. O sea, un error mucho, mucho más pequeño todavía. Y lo hizo en únicamente 4 iteraciones. Lo hizo únicamente en 4 iteraciones. Es decir, encontró la solución o la aproximación a la solución en solamente 4 iteraciones. O sea, funcionó muchísimo mejor que el método de bisección y el método de regla falsa. ¿Cuál es la desventaja del método de Newton-Raphson? La desventaja del método de Newton-Raphson es que necesita calcular la derivada de la función. Esa es la desventaja del método de Newton-Raphson. Necesita la derivada de la función y en algunas ocasiones la derivada de la función puede ser muy difícil de calcular. Puede ser hasta imposible de calcular. Entonces, esa es la desventaja de Newton-Raphson. Si se puede calcular fácilmente la derivada de la función, el método de Newton-Raphson es increíble. Le tomó solamente 4 iteraciones y con 4 iteraciones llegó a una aproximación mucho mejor todavía de lo que había calculado ya. ¿Listo? Los métodos anteriores. Voy a colocar la tablita. Cuadremos la tablita para que nos dé la información del método de Newton-Raphson. Entonces, tablita de RF, no, Newton-Raphson. ¿Listo? Iteraciones de regla falsa, no, de Newton-Raphson. Miren que eso es lo bueno de reciclar código. Uno puede simplemente hacer las modificaciones pequeñitas y ya está. Entonces, encabezado de Newton-Raphson. En casa son iguales todos. Entonces, igual no es ningún problema en colocar encabezado nomás ahí. Newton-Raphson. Newton-Raphson y ya está. Creo que ahí debería funcionar bien. Vamos a ver. Esto es lo que pasa aquí, estimados estudiantes. Entonces, claro, únicamente alcanzó a hacer 4 iteraciones. Creo que la última no la guardó, ¿no? 4 iteraciones exactamente, porque aquí me muestra un error de 1.7 y aquí está 1. A las menos 5. Entonces, creo que me faltó esta de aquí, creo que está mal. Ahí verifiquémosla a ver. Entonces sería así. Ajá. Verifiquémosla a ver cómo es que está el asunto ahí. Creo que sería esa ahí la que está, digamos, presentando inconveniente. Yo creo que es esta partecita de aquí. Esta es la que se está. Coloquémosla aquí que adicione una iteración más. Yo creo que es esta de aquí. ¿Listo? Voy a colocarle aquí que adicione Newton-Raphson, ¿no? Newton-Raphson, y voy a colocarle que adicione una más. ¿Listo? Vamos a ver si todo está funcionando ahí. Vamos a ver, verifiquemos todo. A ver, yo creo que se adiciona una más para poder que nos muestre la que falta ahí. Entonces, la derivada está bien, el inicial está bien, el inicial de este está bien, el error lo pusimos en 100, ajá, el X anterior en 0, Entonces, X sub 0 menos f de X sobre la derivada está bien. Agregamos esa información. Y entonces aquí va a estar el asunto, ¿no? Ajá. La iteración 0. Ajá. Entonces, aquí el asunto está en que el error está aquí. Aquí. Vamos a ver si cumple ahí o falla. Aquí ya me mostró bien. En 4 iteraciones. Vamos a ver aquí qué pasa. Listo. Sí, ya la mostró. Ya la mostró aquí. Es que creo que aquí está la que falta aquí.
Eso, ahí ya quedaría exacto. Ahí ya quedaría exacto. Ajá, en 5 iteraciones. Hizo 5 iteraciones, ya. Ahí se ve bien, claro. Entonces, observen, estimados estudiantes. Le puse aquí una más porque es que cuando hace este ciclo aquí se sale y ya no puede poner la última iteración que hizo. Por eso es que estaba mostrando 4 iteraciones, pero no. Hace 5 iteraciones realmente. En la quinta iteración encuentra un error del orden de 10 a la menos 10. Lo hizo en 5 iteraciones y aquí está la tablita de errores. Claro, no me estaba mostrando la última porque se me salía el ciclo en la cuarta nada más y claro, ahí estaba el problema, no estaba colocando el dato de la última iteración. Aquí ya, miren, en la quinta iteración obtuvimos un error del orden de 10 a la menos 10. ¿Listo? Un orden muy, muy pequeñito ahí. Y lo único que nos quedaría faltando, pues, para el método de Newton-Raphson es la gráfica. Pero para la gráfica, pues, podemos copiar esta gráfica de acá. Lo mismo hace rato. Pegamos acá la gráfica y la adaptamos para nuestro método de Newton-Raphson. Newton-Raphson, ¿cierto? Método de iteraciones de regla falsa. Método de Newton-Raphson. ¿Listo? Iteraciones. Yo creo que está bien. Aquí, verifiquemos. Efectivamente, estimados estudiantes, en 5 iteraciones ya el error está del orden prácticamente de 0. ¿Listo? Entonces, efectivamente, en el método de Newton-Raphson, miren que nos sirvió prácticamente todo el código también de bicepción. Cambiamos aquí. Y de hecho, el método de la secante es un método muy, muy parecido al método de Newton-Raphson. El método de la secante es un método, digamos, similar a Newton-Raphson, pero ¿cuál es la desventaja de Newton-Raphson? Que necesita la derivada de la función. En el método de la secante no necesita la derivada de la función. Esa es la gran ventaja del método de la secante, que no es necesaria la derivada de la función, sobre todo porque la derivada puede ser muy difícil de calcular en muchos casos. Entonces, para calcular o para programar el método de la secante, nos puede servir todo este código que está aquí, y lo programamos haciéndole las modificaciones necesarias. Simplemente, por ejemplo, le vamos a borrar la derivada porque en el método de la secante no es necesaria la derivada. Es decir, aquí está, vamos al método de la secante. En el método de la secante no es necesaria la derivada. Sale esto de aquí, se borra, no es necesaria la derivada. Pero en el método de la secante necesitamos otra información que no es la derivada. Vamos a buscar aquí el método de la secante. ¿Y qué es lo que pasa con el método de la secante? Mire, necesita 2 puntos, x sub 0 y x sub 1. Esa es la información que requiere el método de la secante. En el método de disección solamente necesitaba uno, que era x sub 0. En el método de la secante, perdón, en el método de Newton-Raphson necesitaba un punto, que era x sub 0. En el método de la secante necesitamos 2 puntos, x sub 0 y x sub 1. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí x sub 0 igual a 0 y agreguemos x sub 1. Incluso aquí me lo sugiere, x sub 1 igual a 1. Pongámosle aquí. X sub 1 igual a 1. ¿Listo? ¿Que cómo se me ocurrieron estos 2 puntos? Bueno, el método de la secante requiere 2 valores que estén relativamente cercanos. ¿Listo? Cercanos. No puedo colocar, por ejemplo, x sub 0 igual a 0 y x sub 1 igual a 100. Pues no son puntos cercanos, digamos. Necesito 2 valores que estén aproximadamente cercanos de la solución y ya sabemos que la solución está en el intervalo de 0 hasta 2. ¿Vale? Entonces, esa es la información que requiero del método de la secante. 2 punticos, no requiero la derivada, requiero 2 punticos. Ahora, contador inicial en 0 me sirve, el total de 10 a la menos 6 me sirve, es lo de la guía de actividades, el error de 100 y el error inicial de 100 me sirve, la tablita para guardar errores me sirven, pero aquí no va a ser de Newton-Raphson, sino que va a ser de la secante. La tablita o la lista para guardar las aproximaciones me sirve, pero no va a ser la de Newton-Raphson, sino que va a ser la de la secante. Iteraciones, para guardar las iteraciones me sirven, pero va a ser las iteraciones de la secante. ¿Listo?
X anterior me sirve también, ¿vale? Ahora vamos a colocar la expresión. El ciclo me sirve igualito, igualito. Lo que tengo que cambiar es esta aproximación aquí que utilizaba la derivada de la función. Esta no me sirve. Tengo que actualizarla a la que me pide el método de la secante, que aquí está, miren, es esta formulita aquí. Miren lo que es. Dice así, X futuro va a ser igual a X anterior menos la función evaluada en X anterior. Vamos a colocarla, ¿listo? Vamos a ir colocando. Entonces sería así. X futuro, ¿está bien? Va a ser igual a X anterior. Pongámosle aquí X1. Menos la... Bueno, voy a borrar todo esto, porque esto no me sirve. Entonces va a ser así. X futuro va a ser igual a X anterior menos la función evaluada en X anterior. Vamos a verificar. Ajá. Aquí todo esto seguramente va a tener un paréntesis adicional por aquí. Multiplicado por X y X anterior. Listo. Listo. Multiplicado por X anterior menos X más anterior que le pusimos X sub 0. Y todo esto sobre la función evaluada en X anterior menos la función evaluada en X tras anterior. Es decir, función evaluada en X sub 1 menos la función evaluada en X sub 0. Listo. Vamos a organizar todo esto porque aquí ya va a tener un signo por. Aquí van a ir unos paréntesis para organizar nuestra expresión. Y aquí también van a ir unos paréntesis para organizar nuestra expresión. ¿Listo? Listo. Entonces quedaría así. Vamos a verificar que todo esté bien. ¿Listo? Vamos a verificar. A ver, ahí está. A ver. Sería así. X va a ser igual a X sub 1. X sub 1, aquí está. Menos, este sería X sub F de X sub 1. Menos F de X sub 1. Aquí está. Multiplicado con X sub 1 menos X sub 0. X sub 1 menos X sub 0. Aquí están. Dividido sobre F de X sub 1 menos F de X sub 0. F de X sub 1 menos F de X sub 0. Ahí está. ¿Listo? Esa es la expresión que necesitamos para el método de la secante. Como ustedes ven, método de la secante es primo hermano del método de Newton-Raphson. Aquí entonces, ¿aproximación de Newton-Raphson? No, aproximación de la secante. El error, entonces lo calculamos así. X menos X anterior, ¿está bien? Y actualizamos X anterior. Aquí, errores de Newton-Raphson, no, errores de la secante y guardamos los errores de la secante. ¿Listo? Errores de la secante. Listo. Y aquí entonces quedaría de la siguiente manera, ¿no? Si f de x es menor que 10 a la menos 12, entonces iteración, le agregamos una iteración, que fue lo que hicimos hace rato, ¿está bien? Y actualizamos lo que hay que actualizar. ¿Qué es lo que hay que actualizar? Entonces, el punto anterior ahora va a ser el actual y básicamente el punto actual va a cambiar a ser X. ¿Listo? Ahí está. Ajá, el método de la secante. Listo. Eso es. ¿Listo? El método de la secante. Esto debería entonces funcionar para el método de la secante. Como ustedes ven, la dificultad aquí es que manejamos entonces básicamente tres punticos. X, X sub 1 y X sub 0. ¿Listo? ¿Cómo lo manejé? Para mí, X va a ser la aproximación futura. X sub 1 es la aproximación actual y X sub 0 es la aproximación anterior. ¿Listo? Es decir, que aquí, este de aquí, X sub n más 1, para mí en el código es el que está haciendo el papel de la X. X sub n
que es la aproximación actual, es el que está haciendo el papel de x sub 1. Y x sub n menos 1, el anterior, sería el x sub 0 en mi código. ¿Listo? Eso fue lo que pasó ahí. Por eso, pues, nos enredamos un poquito con estos subíndices de ahí. ¿Listo? Pero ya quedó ahí. Esto debería funcionar entonces para el método de la secante. Vamos a ver qué pasa con el método de la secante. Observen lo siguiente con el método de la secante. Lo calculamos y dice así. La aproximación por el método de la secante de la raíz es 0.739085. O sea, igualita básicamente que las anteriores. Con un error del orden de 10 a la menos 8. Es decir, método de Newton me dio un error del orden de 10 a la menos 10 con 5 iteraciones. El método de la secante me está dando un error de 10 a la menos 8, que también es muy buen error, pero es menor que el del método de Newton, pero también con 5 iteraciones. ¿Listo? Entonces, el método de Newton requería de la derivada de la función. El método de la secante no requiere la derivada de la función. Obtiene una muy buena aproximación también, con muy bajitas iteraciones también. Solamente 5 iteraciones en este caso. La tablita la hacemos igualita que hace rato. Todos estos códigos reutilizamos y todos estos códigos nos sirven para formar esto. Entonces, tabla de la secante, iteraciones de la secante, aproximaciones de la secante, errores de la secante. Bueno, encabezados siempre es igual, pero ya le veníamos colocando los encabezados de cada uno, pero bueno, ahí está. ¿Listo? Creo que ya están todos. Esto me generaría los errores de la secante. ¿Qué pasó? ¿Me faltó algo? Iteraciones, aproximación, errores, iteración, encabezados. ¿Listo? ¿Qué pasó? A ver, ¿me faltó algo? Creo que no me faltó nada, ¿no? Iteraciones de la secante. Deberíamos silenciar los micrófonos. A ver, dame un segundo. Vamos a ver. Listo. Bueno. Entonces, quedaría entonces así, ¿no? ¿Qué pasó aquí entonces, muchachos? La tabla, ¿no? La tabla de la secante, iteraciones, aproximaciones y errores, iteración, aproximación y error, encabezados. Ajá. Y tabulamos, ¿no? Tabulamos esto. Tabla, los encabezados y está aquí. Pero vamos a ver, está raro, ¿por qué no me imprime ahí? Debería imprimir la tablita porque ya está calculando las 5 iteraciones. ¿Será que no las estoy guardando? A ver. Aprox S, ¿cierto? Vamos a ver. Errores S, sí están ahí. Y este está raro porque no me la está mostrando y sin embargo significa que sí están guardadas ahí. Vamos a compilar y bueno, adaptar este de aquí. Vamos a adaptar este de aquí. Creo que es un error del sistema porque miren que el gráfico también me lo quitó y ya estaba resuelto el gráfico. Vamos a ver qué pasa ahí. El gráfico también lo quitó y ya estaba resuelto el gráfico. Miren que el gráfico de acá arriba también, ya lo puso. Vamos a ver. Vamos a colocar aquí de la secante, método de iteraciones, método de secante, iteraciones. Vamos a ver si hay algo raro porque aquí, a ver qué dice aquí. Bueno, esto no. Método X1, sí, está bien. Sí, es que está haciendo el método de la secante, pero la tablita no me la está mostrando, pero debería mostrarla porque está iteraciones S, aproximaciones S, errores S, encabezados, tabla, tabulate, los encabezados S, que son los mismos de siempre, están las tres. Esto está bien, según yo está bien. Vamos a ver.
Vamos a verificar entonces. Iteraciones, aproximaciones, sí. Encabezado, iteración, aproximación. Sí, según esto estaría bien. Según esto está correcto. Incluso copiamos el código de arriba. Bueno, ahí está. Hay que verificarlo entonces, muchachos, porque según yo está bien esto, pero no la está creando la tablita y eso hace que no me cree la gráfica también. Sin embargo, el código es correcto. Tabla S es igual al listado. Estamos comprimiendo esas tres listas, iteraciones S, aproximaciones S y errores S. ¿Listo? Voy a colocar aquí, a ver, que me imprima aprox S. A ver qué es lo que pasó con aprox S. Incluso ahí está la lista de aprox S. Está la lista de errores S. Está la lista de todos estos errores. Ajá. Y tabla S. Ajá. ¿Será que no los está guardando, profe? Es que eso es lo que... Pero están guardados. Mira que si los imprimo por acá aparte, los imprime bien. 2, 4, 5, sí están los 5. Y aquí estoy diciéndole que me guarde iteraciones S, aprox S y errores S. Y no los está guardando. A ver. Porque aquí no me las muestra. Mira, claro, la gráfica ya no lo hace. Pero están bien escritos. Según yo, están bien escritos. Vamos a ver. Voy a tomarlo desde acá directamente, pero según yo, modifiqué lo que había que modificar. Iteraciones, aprox S, y errores S, que son los tres que guardamos. Sí, según yo, están todos guardados. Tabla S, y eso, listo. Si no, pues voy a imprimir tabla a ver qué pasa. Porque no la imprime, que es raro. Y está vacío. ¿Pero por qué está vacío? Incluso el código de tabla es el mismo de los de arriba. Yo lo copié tal cual. La lista, sí, la lista del zip, es decir, unimos estas tres de aquí. Bueno, ahí está raro, muchachos. Yo creo que estaría bien el código, sin embargo, no está mostrando y no me genera error, sino que está mostrando una tabla vacía. Pero ahí están, cada una de las tablas tiene sus elementos. Ya de pronto es un error de acá porque cada una de las tablas tiene sus elementos. ¿Listo? Pero, bueno, hay que revisarlo a ver. Cualquier cosa, pues ya lo estamos anunciando ahí. ¿Listo? Por lo pronto vamos a dar por finalizado este CIPAS. Si tienen preguntas, si tienen dudas, estimados estudiantes. Y yo voy a verificar esto a ver qué pasó aquí, porque para mí estaría bien. No sé qué es lo que está sucediendo a mí. Para mí debería funcionar. Incluso el código lo copiamos desde arriba, pues. Es que eso es lo raro, lo copiamos desde arriba. Pero bueno, ya sabemos que podemos utilizar el código así. Es decir, si nos dicen a nosotros, por ejemplo, método de bicepción y método de regla falsa, son muy parecidos. Esos dos métodos son primos hermanos básicamente. El método de Newton-Raphson y el método de la secante son primos hermanos también. ¿Listo? Son códigos que podemos utilizar y adaptarlos para que funcionen en los dos casos. ¿Listo? ¿Qué es lo que toca ver? Pues lo que toca ver son las expresiones que debemos introducir ahí. Incluso, pues aquí yo ya había puesto algunos códigos también que podían funcionar para esos métodos que habíamos hablado, ¿no? Incluso hay, digamos, ejemplitos de cómo se utilizan, cómo se hacen las aproximaciones. Y como ustedes ven, para las conclusiones que yo puedo sacar de este ejercicio que hemos hecho de coseno de x menos x, el método de bicepción requirió 21 iteraciones. El método de la regla falsa bajó de 21 iteraciones a solamente, creo que fueron 8, ¿no? 8 iteraciones. ¿Listo? El método de regla falsa y luego hicimos el método de Newton, bajó a 5, realmente a 5, con un error del orden de 10 a la menos 10. Y el método de la secante lo bajó, bueno, quedó en 5 iteraciones, pero el error no fue tan bueno, fue de 10 a la menos 8. ¿Listo? Entonces,
En nuestras conclusiones podemos indicar que el método de Newton es un método que funcionó muy bien para nuestro ejercicio, ¿Cuál es la desventaja del método de Newton? Que requiere la derivada de la función y la derivada de la función puede ser difícil de calcular en algunos casos. El método de la secante, por otra parte, también fue muy bueno, requiriendo solamente 5 iteraciones y encontrando un error muy decente, del orden de 10 a la menos 8. Mucho mejor que lo que exigió en la guía de actividades que exigían de 10 a la menos 6, ¿no? Entonces, método de Newton y método de secante son muy buenos. ¿Listo? Método de disección y método de regla falsa, pues digamos que son decentes, pero el de disección tiene la ventaja de que siempre converge. El de Newton y el de la secante tiene la desventaja de que tenemos que escoger estos valorcitos aquí, x sub 0 y x sub 1, por ejemplo, en el método de la secante, tenemos que escoger estos dos valorcitos que tienen que ser cercanos, tienen que estar como cerca de la solución, y nosotros ya sabíamos que la solución estaba en el intervalo 0,2 por la gráfica que hicimos en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, para nuestro ejercicio, para nuestro problema actual en esta tarea, el método de Newton funcionó perfectamente. ¿Listo? En nuestra tarea, la conclusión es que el método de Newton fue el mejor de todos. Pero, bueno, no siempre necesariamente va a ser así. Y cuando estén resolviendo sus ejercicios, seguramente para algún otro estudiante, para algún otro pues que haga otro ejercicio de estos, va a decir, no, para mí funcionó mejor el método de disección, por ejemplo, o para mí funcionó mejor el método de regla falsa que el método de Newton, o conmigo el método de Newton no funcionó, por ejemplo, nunca halló la solución. Puede suceder, ¿listo? Entonces, estimados estudiantes, bueno, yo reviso ese pedacito ahí porque realmente está raro que no me cargó la lista que estaba cargando ahí. Y, bueno, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, coméntenme. Profe, buenas noches. ¿Será que Buenas noches. usted puede, digamos, mandar un video corto cuando encuentre la solución? ¿Un video corto que qué? Cuando encuentre la solución del error en la parte de la secante. Ok, es que eso fue lo raro, porque encontrar la solución la encontró. Lo que no hizo fue la tablita, ¿no? Lo podemos verificar, sí. La solución la encontró. Mira que aquí dice que la solución por el método de secante es tal y que la encontró con 5 iteraciones. Es decir, la solución la encontró. Y lo raro fue que yo verifiqué cada una de las variables y cada una de las variables tiene los datos. Mira, aquí están los errores, aquí están, todos tenían los datos. Pero lo que no hizo fue la tablita, ¿listo? Yo la verifico, por supuesto, verifico a ver qué pudo haber pasado ahí. De pronto es un error, no sé, de aquí el sistema. Hay veces que, sí, de pronto es un error de escritura. Lo verifican ustedes también y yo también lo verifico, ¿vale? Y les estoy comentando, ¿listo? Pero lo raro fue que las variables estaban ahí ya cargadas, no sé. Vamos a ver. ¿Y sus estimados estudiantes, alguna inquietud adicional? ¿Pregunta que tengan adicional? No, profe, listo, gracias. Ahora podemos hacer eso porque se va a cerrar esto. Listo, estimados estudiantes. Bueno, pues apresurarse con la tarea porque ya estamos acercándonos para la entrega, ¿no? Listo, estimados estudiantes, que estén muy bien. Nos vemos. Cualquier duda, cualquier inquietud me comentan. Incluso en los foros les dejé unos videos adicionales que les pueden servir. ¿Listo? Ahí hay unos videos que también pueden ser útiles para ustedes. En los foros los puse. ¿Listo? Hasta luego, estimados estudiantes. Que descansen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.